quienes trabajamos en tratar de promover el desarrollo bajo en emisiones, nos encontramos en que hay muchos sectores de nuestros países en los que cuando uno quiere empezar a hablar de modelos, ¿verdad? De modelos de emisiones, de escenarios, etcétera, con la gente que hace, entre comillas, la planificación del sector, uno se encuentra con que la gente no está acostumbrada a usar modelos, ¿verdad? Eso es algo absolutamente extraño para quienes trabajan en planificación en el sector, y entonces como no se usan modelos, mucho menos hay datos. Entonces el sector energía, en ese sentido, tiene una ventaja, porque es un sector donde hemos estado acostumbrados a usar modelos para tomar decisiones, ¿verdad?, desde hace mucho tiempo. Pero lo interesante es otra cosa que decía Ramiro ayer, que cuando le preguntaban con quién es más difícil dialogar, ¿verdad?, él decía con la gente que está menos acostumbrada a dialogar. Y en el sector energía es uno de los sectores donde estamos menos acostumbrados a dialogar. Entonces, usamos modelos para hacer planificación energética, pero muchas veces asumimos que casi lo que dice el modelo es determinístico, cuando en realidad el ejercicio que nos ha demostrado, ¿verdad?, nos deja claro lo que ya todos sabemos, y yo lo digo porque yo en algún momento trabajé en un departamento de planificación y utilizaba los modelos, que sale del modelo lo que uno le mete al modelo, ¿verdad? Me gustaría que nos comparta cuál ha sido el proceso en Uruguay para estar en este momento siendo reconocido, ¿verdad? Vamos a hablar después de qué hicieron, pero me gustaría hablar primero de ese proceso de toma de decisiones, de convencimiento para llegar a donde están en este momento. Bueno, muchas gracias. Gracias por las palabras en general y gracias por la introducción. A medida que te iba escuchando, iba imaginando diferentes formas de comenzar a responder, porque hay muchas puntas a partir de lo que planteaste, y voy a tratar de ser lo más breve posible. Creo que voy a empezar por una anécdota personal. Cuando el presidente anterior, doctor Tabaré Vázquez, me propuso tomar esta responsabilidad, que eso fue en el gobierno anterior, un amigo me dijo: yo vengo toda mi vida del sector académico, es decir, soy doctor en física, trabajé durante 25 años en diferentes centros de investigación en el mundo, pero muy centrado en temas académicos, o sea, exclusivamente en el sector académico. Y un amigo muy querido me dijo: no te pienses que porque tenés las ideas muy claras de lo que querés hacer, lo puedas hacer, lo sepas hacer. Es decir, una cosa es el tema técnico, otra cosa las ideas y los convencimientos, y otra cosa es el mundo real y llevarlo efectivamente eso a la práctica. Y efectivamente fue mi gran desafío, sin ninguna duda, porque no alcanza con diseñar adecuadamente, sino que aterrizar las ideas en realizaciones es seguramente uno de los aspectos más complejos en esta maraña que es el sector energético. Y desde nuestro punto de vista, la mirada que nosotros tenemos del tema energético es más complicado todavía, porque para nosotros el tema energético no es solamente un tema económico o tecnológico, sino que tan importante como lo económico y lo tecnológico es lo ambiental. Tan importante como lo tecnológico, lo económico y lo ambiental es lo social. Es decir, la responsabilidad que tenemos de que hay 1.400 millones de seres humanos que viven energéticamente como si vivían en la Edad Media, y lo mismo se replica al interior de todas las sociedades. Es decir, que el sector energético es un factor que tradicionalmente ha generado o potenciado más las diferencias dentro de la sociedad que haya contribuido a disminuir la brecha. Pero tan importante como lo tecnológico, lo económico, lo ambiental y lo social es el tema cultural, en relación al consumo de la energía. No podemos, por el solo hecho de decir tengo plata para comprar la energía o para tener prendidas todas las lamparitas de mi casa si lo quiero hacer porque tengo dinero para hacerlo, no tenemos derecho a hacerlo. Hay un tema en relación al consumo de ese bien particular, no hay sociedad de consumo que deba admitir que podemos consumirlo absolutamente de cualquier forma. Y por lo tanto, asociado con todo lo anterior, hay un tema ético, el hecho de que como generación humana en apenas 5, 6, 8 generaciones estamos dilapidando lo que la naturaleza le llevó
millones y millones de años de desarrollar, que son los combustibles fósiles, y que al día de hoy siguen siendo el 85% de nuestra matriz primaria energética a nivel mundial, nos interpela en relación a lo que vamos a hacer para el futuro. Entonces, si ya era complejo tratar de llevar a la práctica ideas, mucho más complejo es cuando uno tiene que llevar a la práctica ideas que son necesariamente contradictorias entre sí, porque puede que lo que sea mejor desde el punto de vista tecnológico no coincida con lo mejor desde el punto de vista ambiental, o con el punto de vista económico, o no sea lo que sea socialmente más favorable, o lo que sea éticamente más conveniente. Entonces, el desafío es mayor todavía del diálogo por esa razón. Y por eso lo que intentamos construir desde el principio fue el diálogo. Ese fue el elemento central. Es decir, durante mucho tiempo a mí me llamaban en Uruguay que yo era un técnico. Y hasta que algún día se dieron cuenta de que en realidad sin hacer política, pero política de verdad, no la política pequeña, sino la política de los generar los encuentros, de generar los liderazgos, de generar los acuerdos. Sin política no se puede trabajar en energía. No se puede trabajar en energía si no se acercan posiciones, si no se escuchan posiciones, si no se buscan las soluciones ganar-ganar. Los modelos para nosotros son absolutamente fundamentales, porque es a partir de la seriedad que implica un análisis con los mayores niveles tecnológicos que nos dan credibilidad para defender las posiciones que después podemos defender. Pero efectivamente es cierto que cuanto más complejos sean los modelos, más fácil es, y con el fácil no le asigno una intencionalidad, pero más posible es hacerles decir a los modelos lo que uno quiere, porque efectivamente en función de los inputs que uno ponga van a ser los outputs. Y quiero contar un ejemplo. Cuando nosotros nos planteamos hacer las primeras publicaciones en relación a para tener las primeros fundamentadas metas de largo plazo, y una dificultad que nos planteamos es que en Uruguay ni el Banco Central, ni el Ministerio de Economía, ni la Oficina de Planeamiento, ni la universidad tenía proyecciones del Producto Bruto más allá de 5 años. No había proyecciones de producto del país a 20 años. No había una matriz de insumo-productos para 20 años. Entonces tuvimos que desarrollar desde la autoridad energética, a través de acuerdos que hicimos con la academia, un desarrollo, porque era imprescindible para colocar en nuestros modelos, de un modelo de desarrollo de la economía. Si no, no podíamos hacer absolutamente nada. Entonces, hacer las cosas seriamente implica tratar de colocar en todas las cajitas de input de los modelos con la mayor seriedad posible algo que es absolutamente incierto, que es el futuro. Y hay dos formas de planificar. Una son los modelos más determinísticos, aunque tenga una parte probabilística dentro, y otra cosa es el desarrollo a partir de escenarios, es decir, de imaginar escenarios posibles, no asignarles probabilidad, porque todos los escenarios lo único que tienen cierto es que son falsos, o sea que le van a cerrar, es lo único que no van a ocurrir, eso es lo único absolutamente cierto, pero a veces imaginar y determinar, construir con toda la técnica de construcción de escenarios muy contradictorios, nos permite estar preparados solamente por el hecho de haber transitado en cómo se transitaría hacia ese, si se diera ese escenario, nos permite estar mucho mejor preparados en caso de que ese escenario ocurra, o poder determinar variables que digan, te estás aproximando a tal escenario, por lo tanto hay que disparar este plan, que era el plan que respondía mejor en caso de que se diera ese determinado escenario. Entonces, es la combinación del diálogo, de la reflexión, de la construcción colectiva, de buscar soluciones ganar-ganar y del equilibrio adecuado entre variables contradictorias como el ambiente, la tecnología, la economía, lo social, lo cultural, lo ético, son intrínsecamente contradictorias. ¿Cuál es el equilibrio más adecuado? Y eso es, por definición, una construcción social. Cuanto más socializada sea esa construcción social, valga el neologismo, mayores chances existen de que sea una construcción sólida, que perdure, y que cuanto más sólida y más perdurable sea, mayor atracción va a generar a los que tienen que meterse en ese baile para ir a bailar. Doy un último ejemplo y con esto termino. Nosotros sistemáticamente, antes de sacar, nosotros tenemos un conjunto de instrumentos, pero no nos casamos con los instrumentos. Nos casamos con los objetivos estratégicos. Y luego, a partir de los objetivos estratégicos, definimos metas a alcanzar
en 5 años, en 10 y en 20 años y más allá, una vez que definimos las metas, en base a construcción de escenarios con metodologías, definimos líneas de acción que son los que permiten alcanzar esas metas. ¿Y cuáles son los instrumentos para que esas líneas de acción efectivamente funcionen? Van cambiando en función de la realidad, en función del tipo de metodología, se van modificando. Pero siempre lo que nosotros hacemos es, antes de tomar una acción que involucre a lo que sea, hacemos data room. Eso es fundamental. O sea, antes de sacar un decreto y dárselo al presidente para que lo firme, invito, no se los muestro porque no se puede mostrar un decreto antes que lo firme un presidente, pero le cuento qué es lo que va a contener ese decreto y veo si efectivamente genera una alianza ganar-ganar para que haya efectivamente, o sea, por ejemplo, nosotros no subsidiamos ningún tipo de energía y ese creo que es el gran secreto para que las cosas sean efectivamente sustentables y creíbles en el largo plazo. Pero entonces vamos seleccionando en cada momento cuáles son las tecnologías más adecuadas a la madurez tecnológica y a la realidad de nuestro país y al proceso que se vive en el mundo. Claramente determinamos que no era el momento de introducir las energías fotovoltaicas porque sigue siendo demasiado caro, pero visualizábamos que hacia el 2016 o 2017, con la disminución de los costos, que se dan todos los años, alrededor de 20% de la tecnología, íbamos a llegar al momento de introducir fotovoltaicas sin sobrecostos. Entonces dijimos, tenemos que empezar la curva de aprendizaje hoy. La empezamos el año pasado, de hecho, unos 5 años de anticipación. Y cuando empezamos los primeros data room para hacer las primeras, para proponer lo que pensábamos que eran los primeros instrumentos para comenzar esa curva de aprendizaje, nos encontramos con que había algunos inversores, llegaron 70 inversores, presencialmente en Montevideo o a través de la web. Y esos 70 inversores, muchos dijeron, hay una coyuntura particularmente favorable en este momento que hace que tengamos sobrestock de paneles fotovoltaicos en Europa, en muchos lugares, porque se están cayendo los subsidios, se están cambiando los planes y por lo tanto hay un sobrestock en este momento y queremos entrar en un mercado interesante y estamos dispuestos a entrar por debajo de los costos. Y conseguimos lanzar una tercera línea que no teníamos prevista, que nos permitió, por un mecanismo que hasta ahora no habíamos utilizado, que es el feed-in tariff, con un precio fijo de $92 por megavatio hora, dimos 4 meses para que los que estuvieran interesados en llegar hasta 200 megavatios, más que eso no, de parques fotovoltaicos, de un mínimo de 30 megavatios cada uno, a un precio fijo, les dimos 4 meses para que se presentaran y en las primeras 24 horas habían depositado $1 millón cada uno y habíamos completado el cupo que habíamos dado 4 meses para llenar. O sea, fue un ejemplo exitoso en el cual habíamos pensado ir por un determinado lugar, la curva de aprendizaje. En esas conversaciones nos dimos cuenta que el mercado daba para determinado tipo de otras soluciones y conseguimos una solución que yo considero maravillosa, o sea, más que diría mágica, más que maravillosa. O sea, poder tener energía fotovoltaica hoy en un país que no tiene un sol, no es Atacama, Uruguay, a $92 la energía fotovoltaica, es algo absolutamente sorprendente. Y hay, 116 megavatios que están en este momento en proceso de construcción, que estarán prontos para el año que viene. Entonces, yo creo que tenemos que tener esa ida y vuelta, para plantear lo que tú decías, entre la solidez técnica, la relevancia fundamental de los modelos, pero también la gran apertura para escuchar, porque es la única forma en que se puede generar la construcción de equilibrios en relación hacia fuerzas antagónicas que están por detrás de la temática energética. Muchas gracias. Ahora quisiera darle la bienvenida al doctor Pedro Gamio. Pedro, creo que ya se ha presentado aquí. Tuvimos una ronda de presentación, pero te estaban entrevistando, así que le voy a pedir, le voy a hacer la pregunta, pero te pido también si te presentas. En Perú, en estos días que hemos estado aquí, hemos estado viendo este proceso tan interesante y que es incluso un modelo para otros países, cómo están iniciando esa senda hacia el desarrollo bajo en emisiones, haciendo escenarios, haciendo todo este análisis primero técnico y de una manera, entendemos, participativa, para luego determinar qué hacer. ¿Cómo está
vinculándose este trabajo con lo que ya se estaba haciendo en el sector energético y cuáles han sido como los principales retos de poder hacer esa vinculación, porque generalmente, como decíamos cuando no estabas, el sector energía es un sector que está muy acostumbrado a hacer planificación comparado con otros sectores, pero entonces a veces cuesta también hacer ese enlace con todos estos procesos, ¿verdad? Y antes de pasarte, quería contar una anécdota. En un evento que tuvimos como estábamos hablando de mitigación en el sector energético. Y una persona de uno de los países que han sido más exitosos en introducir energías renovables estaba diciendo, no podemos darnos el lujo de hacer mitigación. Y entonces, y precisamente lo que le decíamos, bueno, pero su país está haciendo un montón de mitigación, ¿verdad? Porque con los niveles de energía renovables que están logrando, están contribuyendo a reducir emisiones. Pero eso no era uno de los criterios digamos, de la planificación y del trabajo que se estaba haciendo en el sector energético, y no se había hecho el vínculo incluso en la conceptualización de la política pública. Entonces, ¿cómo se está dando, digamos, todo ese proceso que nos mostraron en los gráficos y todo eso, la vinculación con el sector energía? Muchas gracias por esta oportunidad. Primero debo de decir que me ha impactado la noticia de que se ha ido ya nuestro gran tribuno de los derechos humanos, el expresidente Mandela, y creo que eso nos debe servir para hacer las cosas más honestas y más serias y dejar de lado los maquillajes. A mí me ha sensibilizado esa noticia porque soy un admirador de este caballero, que creo que marca una vida ejemplar. Y bueno, hablemos de nuestro tema. Nuestro tema nos dice que en América Latina el problema, como bien dice nuestro amigo Ramón, que nos da un ejemplo de goles, que es importante destacar, el problema principal en América Latina es la clase política, la falta de voluntad política. Somos una región rica en energía de origen fósil, pero también rica en basura que no manejamos bien. Hay situaciones paradójicas, ¿no? Acabo de estar en una ciudad muy importante del Brasil y al costado hay un río que todavía no se trata y no se limpia y está pasando por lugares pobres como por lugares de gente de mucha capacidad económica. ¿Cuándo aprenderemos con el río Rímac en Lima a recuperar nuestros recursos naturales, a darnos cuenta que tenemos una deuda moral con las generaciones que vienen después de nosotros? Y no nos falta recursos. La tecnología en el mundo de la cibernética y de la informática y de la revolución del conocimiento está al alcance de todos. Modelos venimos trabajando, la escuela de Bariloche, la escuela japonesa, los LIATS, hay todo un empoderamiento, no es el problema. El problema, repito, es que incluso si en el mundo está desacreditada la política, en América Latina más. Y eso nos hace mucho daño porque tenemos que reconocer que todos somos animales políticos y si matamos las políticas nos quedamos solo como animales. Entonces hay que darnos cuenta que tenemos que involucrarnos en el proceso de toma de decisiones. Y ahí viene el rol de la sociedad civil. Y por eso saludo la experiencia de Avina. Porque empoderando a la sociedad civil vamos a hacer que los inquilinos de turno tengan un monitoreo ex ante y después, y mecanismos de accountability. Y en la medida en que la sociedad civil es más fuerte y registra memoria, vamos a lograr que haya menos impericia y menos vergüenza en la política, o desvergüenza, como hoy vemos en América Latina. Entonces, si hablamos del modelo peruano, debemos decir que es un camino errático. Hace 5 años, con mucho esfuerzo, después de 2 años de batalla en el Congreso de la República, logramos sacar un marco promotor de energías renovables que marcó un hito en la región.
Gracias a ello, el presidente de la República ha inaugurado 4 parques solares a precios muy competitivos que ya han sido mejorados, y eso es bueno decirlo, por Uruguay. En América Latina, entre Brasil, Perú y Uruguay, marcamos la historia mundial de los precios más económicos en tecnologías renovables, y con operadores que no son todos chinos, hay operadores alemanes, hay operadores españoles. Eso es importante decirlo, no es que estamos con una infraestructura de la calidad que se pueda cuestionar. En realidad, la tecnología renovable ha bajado sus costos de manera sustancial y hoy es más económica que la energía de origen fósiles en varias tecnologías. Y eso es importante decirlo. Ahora, alguien me puede preguntar, hemos llegado prácticamente a 400 megavatios con energías renovables no convencionales. El Perú tiene la mitad de su oferta energética a base de agua. ¿Por qué en esta última subasta no se ha permitido la participación de energía eólica o de energía solar? Si hay un estudio que muestra que podemos recibir 1.330 megavatios de energía intermitente, a pesar de las grandes limitaciones de un sistema radial, de un centro automatizado de despacho que no tiene el software moderno, que todavía utiliza el teléfono para hacer coordinaciones, cuando hoy todo se hace vía una programación. A pesar de esas barreras, se ha cortado al tercio del avance las energías renovables intermitentes. No obstante que el Perú tiene un factor de planta en energía eólica el doble de la que tiene España, 45%. No obstante que en el sur peruano y en el norte de Chile tenemos las mejores radiación solar del mundo, junto con el norte de África. Entonces, es una mezcla de intereses poderosísimos, underground, porque a mí nunca nadie me dijo no estoy de acuerdo con la ley de energías renovables, pero hubo resistencia a la aprobación de la norma, sutil, articulada, pero presente. Pero una vez que se aprobó, nadie la cuestionó y es uno de los marcos normativos que hoy, vía reglamento, ¿qué se ha puesto en el reglamento? Se ha dicho, vamos a priorizar aquella tecnología que nos garantice mayor entrega de energía firme. Vaya ambigüedad. Lo que quiero decir es, no quiero viento, no quiero sol. El problema de la biomasa es que no hemos trabajado la modernización del campo en el Perú. Aquí hubo una reforma agraria muy mal llevada. Entonces hay problemas de predictibilidad, hay problemas de condiciones adecuadas para la inversión en el campo. Entonces el manejo de los residuos, que es grande, está muy desordenado. No es fácil convocar a la inversión privada, que sí es mucho más fácil hacerlo con viento, con sol, con agua. El Perú tiene un marco de seguridad jurídica de los más competitivos de la región. Simplemente estamos postergando un proceso que tarde o temprano se va a hacer. Pero estas marchas y contramarchas nos hacen daño. Y como dijo el amigo mexicano ayer, somos muy buenos en escribir papeles. Pero a la hora de la gestión y la realidad, ahí viene el déficit. Por eso es que saludo los logros. Porque eso para mí marca una pauta en el factor de quiebre del cambio que debemos desarrollar. Hay otros temas que debo comentar. También se ha sacado un plan maestro de promoción de energías renovables en el sector rural. Hay una ley de electrificación rural, antes no existía ese marco normativo. Hay un subsidio cruzado, hay una tarifa solar para sistemas aislados, pero faltan todavía el desarrollo normativo en las microredes. Yo quisiera que Perú levante el nivel como lo hizo Cancún, pero hay dos políticas claves. Una es la tasa de deforestación neta en cero, es decir, recuperar tantos bosques primarios tan maltratados hoy por narcotráfico, minería ilegal y un mal concepto de agricultura, pero la otra gran política es cambiar esta matriz energética que hoy solo tiene 16 o 17% de huella renovable. Es decir, y con los propios hermanos venezolanos decirles, ¿qué pasa cuando va a caer el rey petróleo? ¿Cuál es el futuro de Venezuela? ¿Venezuela está preparada para la sostenibilidad? ¿Hasta dónde debemos apostar a un esquema que pone en riesgo la vida de todos? Entonces, yo creo que a América Latina no le faltan recursos, repito, le falta gestión eficiente, transparente, y para eso tenemos que poner a los mejores en el tema político. Gracias. Puntos ahí para discutir y más bien después quiero que ustedes hagan las preguntas y generemos la discusión. Pero quisiera hacerle algunas preguntas a Jerry. We saw in one of the graphics earlier
that Jamaica has one of the highest prices of electricity in the continent. And of course, you know, that is, it's bad for the economy right now, but it's an advantage for, you know, the development of renewable energies. So still, you know, even when you have those very high prices because of the use of fossil fuels, it's very difficult sometimes to convince people, as Pedro was mentioning, because of economic interest, because of lack of understanding, whatever. And recently you have finished, the World Watch Institute has presented that has worked with ellos nos han the presentado un reporte, o nos han mencionado que ellos han trabajado con el Ministerio de Energía y hablado acerca de las energías renovables. Hablamos acerca de cómo estas herramientas técnicas, este análisis técnico ayudó en el diálogo. Yo quisiera preguntarle cuál es el nivel, cuál es el estatus en este momento de la conversación a nivel de sociedad sobre las energías renovables y cómo es que este tipo de información está ayudando en ese diálogo. Yo también quisiera comentar que también quisiera que comentes con respecto a la política, que es lo que Pedro mencionó. Hay diferentes partidos políticos seguramente en Jamaica. ¿Qué cosas están diciendo esos partidos políticos? Es un punto de discusión bastante importante. Muchas gracias. Para responder rápidamente a su pregunta, la clave aquí es la capacidad. La discusión no está en el nivel que debería de estar en términos de capacidad sobre los hacedores de política, los reguladores, pero además en las calles tampoco está al nivel correcto. Muchas veces estamos hablando de la energía, pero estamos hablando a un nivel de desesperación, un nivel de hablar en términos elevados sobre lo que se debería hacer. Entonces, para dar un poco de contexto, yo quisiera retroceder un poco y contarle un poquito acerca de Jamaica y por qué es que tenemos un costo tan alto de energía. Somos una pequeña isla, 2.8 millones de personas, 11.000 kilómetros cuadrados, y es un sistema de isla solitario. En realidad tenemos más o menos megavatios en picos, y en realidad eso no es tan interesante como las fuentes de energía. Nosotros importamos 91% más o menos de toda nuestra energía en el sector eléctrico, y por supuesto nosotros pusimos la energía del diésel, y entonces por eso es que es tan caro. Yo creo que una de las cosas que tenemos que considerar es que está más o menos unos 38 centavos. Yo creo que ha empeorado mucho. Estaba 34, creo que es en 38. Entonces, importamos más o menos 2.2 billones de combustible al año. Es más o menos, es un gran porcentaje del Producto Bruto Interno. Entonces, eso ha ido incrementando en los últimos 40 años. Estamos en un problema económico bastante grande. Tenemos que tener, por supuesto, que lidiar con este tema. Tenemos que construir todo esto. Tenemos que ver qué cosa es lo que podemos gastar. No tenemos, por supuesto, la cantidad de dinero que nosotros necesitamos para poder invertir en lo que se necesita, pero también hay un problema político y legal que uno tiene que considerar. Nuestra última ley de electricidad fue hecha en los 80, en 1980, desde 1990, perdón, no, 1890, no 1980, sino 1890, ya se imaginarán lo antigua que es. No tenemos un Ministerio de Energía. El Ministerio de Energía era la compañía de electricidad de esa época, que era, y todos nuestros expertos estaban allí. Nosotros privatizamos esto más o menos en 1990 o 2000, y con esto nosotros perdimos mucha de nuestra capacidad. Por lo tanto,
legión de economistas que estuvieron trabajando con el sector público, empezaron a trabajar con el sector privado y perdimos a toda esta gente. Entonces empezamos con un regulador de energía que logró algo de capacidad, que logró algo allí, pero siempre estaba un paso atrás de ellos, y el Ministerio de Energía que se formó después de eso estaba aún más atrás que el regulador mismo. Entonces siempre hemos estado batallando con esto con respecto a la energía. Entonces lo que tenemos es una situación de inercia. Como dijimos, no hemos cambiado nuestra ley de energía en un tiempo muy largo. Estamos estancados en nuestra situación económica, varias cosas trabajando en contra de nosotros. Entonces ahora, después de decir todo esto, hay bastantes problemas con lo dicho. Yo creo que es un buen momento político debido a esta situación tan difícil. Es que estamos en un nivel bastante peligroso con respecto a los precios. Hay una gran cantidad, hay un momentum en este momento. Hay que utilizarlo para poder lograr algunas cosas. Hay bastante, por lo menos, molestia, que lo que creemos que nos va a hacer lograr algo. Y la verdad es que teníamos que saber si teníamos la correcta cantidad de información para lograr tener un buen caso. Lo que en este momento todavía no estamos tan claros de cómo vamos a lograr ese 30% que necesitamos. Tenemos los recursos en realidad para ir más allá de ese porcentaje, y esto salió en este estudio, pero en los documentos que tenemos esto no se ha determinado. Pero obviamente tenemos bastante soporte con respecto a esto. El soporte también está en un nivel institucional. Tenemos una visión hacia el 2030, un plan a nivel país sobre qué cosa es lo que vamos a lograr para el 2030, y eso se va a hacer eso fue empezado o iniciado por un partido político y terminado por otro. Hemos encontrado han encontrado ya todos la necesidad que tenemos de avanzar de una determinada manera. No hay ningún desacuerdo en términos de a dónde tenemos que ir, y entonces en realidad esa es una fortaleza. Tenemos un conocimiento de lo que en general se tiene que hacer. Tenemos que incrementar nuestra eficiencia, queremos diversificar todo, más o menos un 90%. Y también hay estudios como el de World Watchers, o estudios como muchos otros que nos están llegando, que ayudan a que esas conversaciones ocurran, y también ayuda a elevar la conversación. Entonces, por lo tanto, si uno tiene mejores intereses, si uno quiere quedarse con el uso de diésel, cuando la gente dice que las energías renovables no van a funcionar, que nosotros no podemos inyectar esas fuentes de energía, mientras tenemos más y más estudios, mientras están haciendo más y más estudios, entonces podemos empezar a refutar todos esos comentarios y decir, no es así, sí podemos hacer esto y lo otro, sí tenemos los modelos que nos van a permitir hacerlo. Yo creo que es allí donde los modelos se convierten en algo elemental, en algo muy bueno. Hay de hecho críticas con respecto a los modelos. Está bien, Alex, por supuesto les van a decir que nosotros no estuvimos en acuerdo con todo, pero en general los modelos nos están diciendo hacia dónde tenemos que ir, y es que nosotros tenemos hacia ese destino. Pero simplemente voy a parar ahí. Muchísimas gracias. You have given us, I think, a lot to have a very animated discussion, and instead of being the moderator who asked the question for the next round of interventions, I would like to know if someone in the audience would like to pose a question. We already heard about how you need to use the models, but just not as a deterministic something that tells you exactly what you have to do, but as a basis for decision making, taking into account the opinions of many stakeholders and different interests. So, does anybody want to pose a question? Alex? Oh, okay. Anybody?
mejor. Una pregunta medio ingenua, pero que tiene que ver con lo de modelos y que estabais, bueno, ingenua en general, ¿no? Y quizás que tiene que ver con lo de modelos y que estabais, bueno, ingenua en general, ¿no? Algo que me ha quedado claro, tiene que ver con lo de modelos y que estabais, bueno, ingenua en general, ¿no? Algo que me ha quedado que la información sea buena, hay que trabajar con muchos actores, ¿no? Ramiro lo defendía. Buena, hay que trabajar con muchos actores, ¿no? Ramiro lo defendía. Buena, hay que trabajar, nos encante, luego nos... Ahora, exacto. Y todos decimos que queremos hacerlo y nunca sabemos cómo, ¿no? Quizás la pregunta va por ahí, por eso digo que es ingenua, es algo que hemos encontrado, política energética, es ingenua, es desde hace algo que hemos encontrado, que los ministerios de energía sean capaces de abrirse y acceder a escuchar a otros ministerios, como el de ambiente, como el de agricultura, etcétera, es muy complicado. Entonces, como autorreflexión a los que son acá del Ministerio de Energía, o a los ministerios del ambiente que han tenido que luchar con eso, ¿cuál es el santo grial para conseguir romper esa hermeticidad de los ministerios de energía en general? Hay ministerios y ministerios. Lo dejaría como abierta a ver si hay alguna respuesta. Quizás Ramiro la tiene, que ha trabajado con todo. Una pregunta y sugerencia. Ya que estamos hablando de eficiencia energética, ¿no les parece, dirían de acuerdo si apagamos el aire? Porque veo a varias personas, vemos un par de personas incómodas y no necesitamos aire acondicionado en este clima, sinceramente. Y con la puerta abierta. Es mucho peor, todavía estamos en pleno día, con magníficos ventanales, todas las ventanas cerradas en blackout y todas las luces prendidas. Eso siempre es así. Sí. Bueno, muchas gracias. Sí, es que no estábamos siendo coherentes con lo que estamos hablando, ¿no? Gracias. Y podemos apagar estas luces. Gracias. Bueno, sí, precisamente es lo que yo comentaba que cuando uno ha trabajado en el sector energía y en el sector, aunque no es sector, digamos, en el tema ambiental, en América Latina los ministerios de medio ambiente se crearon recientemente, relativamente recientemente, en una época en donde todo se tiene que consultar y entonces siempre se piensa que los ministerios de medio ambiente tienen que consultar todo. Pero los ministerios de energía son de una época anterior donde no se consultaba nada. Y entonces, esto es, aunque llegue un ministro, un director, una directora que sí quiera, bueno, hay una inercia institucional. Entonces, ahí quienes vienen de los ministerios, cómo romper esa manera de hacer las cosas y abrirse a escuchar gente que dice cosas que a uno no le gustan. A ver. A ver, hay muchos abordajes para esta pregunta. En primer lugar, en realidad hay un tema central en todo esto, que es que si un proyecto energético sale mal por un tema ambiental, no pierde el Ministerio de Medio Ambiente, pierde todo el gobierno. Entonces debería ser preocupación de todo el gobierno hacer las cosas para que todo el sistema funcione. Y de la misma forma, si un proyecto o un determinado desarrollo energético no se puede hacer y por lo tanto, por ejemplo, hay un apagón porque no se hacen las inversiones necesarias, no pierde el Ministerio de Energía, pierde todo el gobierno y pierde todo el país. Entonces, hay un elemento central que es el que nosotros tratamos de trabajar fundamentalmente, que es el hecho de decir, supuestamente dentro de un gobierno hay diferentes sectores con diferentes responsabilidades y está bien que así sea, pero si el gobierno es uno solo, el fracaso de un sector es el fracaso de todos los demás sectores. Ese creo yo que es el elemento central para que efectivamente las cosas sucedan. Luego pasan otras cosas, ¿no? Que un determinado ministro de un determinado sector, entonces en realidad le conviene a ese ministro que el del otro sector, que es el otro ministro, que no le vayan bien las cosas, porque no fracasa todo el gobierno, sino que fracasa ese sector de ese ministro y toda otra cantidad de cosas, como sabemos bien de las políticas, pero en el fondo
un fracaso es un fracaso de todo el gobierno. Eso es un tema central. En relación al tema energético en particular, yo creo que se da un fenómeno novedoso en los últimos años y hay un doble fenómeno, me parece a mí interesante. El primer fenómeno es que necesariamente, yo lo vuelvo a decir, en el caso nuestro es más sencillo porque lo tenemos en el ADN de la política energética nuestra, que es que la energía no es simplemente brindar a lo que sea, barato, como sea, y no importa a quién le llega, no importa si eso genera más desigualdad, no importa si se consume lo que se consuma, y de qué forma, sino que realmente hay un conjunto de variables y que hay una multidimensionalidad del tema energético, una riqueza que hay que tener en cuenta toda ella. Entonces, si eso es así efectivamente, a mí me tiene que importar la opinión no solamente del ministro de Medio Ambiente, porque yo tengo interés de que la política energética sea ambientalmente sustentable. Me tiene que importar la opinión del ministro de Economía porque tengo interés de que sea económicamente sustentable. Me tiene que importar la opinión del ministro de Salud Pública porque la salud pública forma parte de las externalidades que hay que internalizar en materia de energía. Me tiene que importar sobre todo y fundamentalmente la opinión del ministro de Desarrollo Social, porque generar mayor igualdad tiene que ser, desde nuestro punto de vista, uno de los objetivos de la política energética. El sector energético tradicionalmente en el mundo ha contribuido, sin que esto sea una intencionalidad, ha contribuido muchas veces a generar desigualdades. Si ese vector de la sociedad lo direccionamos hacia generar igualdades, el efecto puede ser absolutamente fantástico. Entonces, es un instrumento muy importante para el ministro de Desarrollo Social tener un sector energético alineado con la política social global del gobierno. Entonces, si uno toma realmente el sector energético como lo que es, un sector extremadamente importante dentro de la sociedad, por lo que implica para alcanzar los objetivos de desarrollo del país, por lo que exige, por el hecho que el 80% de las emisiones antrópicas de gas de efecto invernadero son del sector energético, por lo tanto el impacto sobre el cambio climático, por lo que exige en relación a la generación de igualdades o desigualdades, por lo que exige en relación a las vinculaciones internacionales y cómo se posiciona el país en diferentes aspectos, porque el hecho de que no hay hoy en día reunión bilateral entre dos presidentes o reunión multilateral de algún organismo político de integración donde no tenga al menos un párrafo sobre el tema energético, ¿no? Desde Europa del acero y el carbón para aquí, el tema energético es un pilar de todos los procesos de integración. Entonces, por esa, si nos creemos realmente y lo tomamos como tal, que el tema energético es un tema multidimensional, no podemos trabajar solo desde la miradita de la energía. Necesariamente tenemos que integrar esa mirada, por lo menos con 5 o 6 agencias más, ministerios o lo que sea, al interior de cada gobierno. Esas son mis primeras reflexiones. Muchas gracias. Pedro, yo creo que esto es precisamente lo que tú mencionabas que están queriendo hacer con esta plataforma, porque al final es cómo desde la sociedad civil se logra que estos objetivos que van más allá de el número de kilovatios hora que se genere, o que estos objetivos sociales, ambientales, se respeten y se entiendan a través de las transiciones políticas que, bueno, afortunadamente tenemos cada cierto número de años. Entonces, ¿cómo hacer para que la política energética responda a esa demanda de la sociedad civil? Entonces, que es precisamente, creo que es parte, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que los ministerios de energía que tradicionalmente han sido o han pensado que son muy técnicos en su toma de decisiones, pero muy poco abiertos a dialogar, cómo lograr que esta plataforma que ustedes que están formando pueda tener esa incidencia en una permanencia de políticas energéticas a través de las transiciones políticas? Creo que hay que ser martillo de palo. Es una expresión de los campesinos que no tienen el martillo de hierro y con el martillo de palo tienen que golpear con muchas más ganas y muchas más veces, pero al final lo van a lograr. Y yo creo que en América Latina las grandes causas no se han hecho con mucha gente, se han hecho con gente constante.
y perseverante. Y creo que ese es el tema. Y comparto completamente tu opinión. Creo que Uruguay nos está marcando un ejemplo. El trabajo es transversal. Hace muy poco tiempo tuvimos 6 compañeros latinoamericanos, la oportunidad de tener una reunión de trabajo con la viceministra del Ambiente alemán. Y hablamos muchas cosas. Le decíamos, ustedes están cerrando las plantas nucleares mientras Finlandia, Francia, pero Finlandia es la nueva, ¿no? 6ª planta nuclear, Inglaterra, están apostando a la energía nuclear, y nos decía, bueno, ellos, respetamos su decisión, pero Alemania está convencida que no queremos ni 1 centímetro de riesgo de lo que ha ocurrido con Japón. Y hemos revisado los estándares de seguridad de Japón. Entonces, el problema es que hay tecnologías que evidentemente nos pueden poner contra la pared. En cambio, apostar a energías renovables sí es una apuesta cierta de largo aliento. Y me decía la discusión que hay ahora en Alemania, que todos los contratos que se firmaron en la etapa inicial generan un costo, un sobrecosto sobre la economía alemana, pero me mostró los cuadros comparativos que hubiera pasado si en lugar de esa energía limpia hubieran estado utilizando petróleo durante todo ese periodo, y me dijo, mira tú, la diferencia es abismal. Ahora, los costos de los nuevos contratos de energía limpia son abismalmente más baratos que estos viejos, que van a durar hasta el 2015 y que son un dolor de cabeza. Pero me dijo algo más interesante, izquierda y derecha se ponen de acuerdo en un código común. Y creo que Alemania está marcando un camino que nos parece importante. Y ella es una de las cabezas de la delegación de Alemania en las cumbres de cambio climático. Entonces, no es que hay un santo grial. Este es un esfuerzo, y mientras más gente en todos los sectores se suma a este esfuerzo, es mejor. Y no es solamente un problema en el Ministerio de Energía. Es un problema, y Avina nos ha dado una lección participando en este esfuerzo en Chile, en Argentina, en Brasil, y ojalá que lo hagan también aquí en el Perú, hay que convocar a todos los actores. Empresa privada. A mí alguna vez vino un funcionario de alto nivel de una empresa transnacional que me dijo, ¿por qué usted está promoviendo esto si el Perú tiene un mapa de energías renovables o de una participación del agua tan importante, no necesita apostar a esto? Entonces yo tenía la memoria de su casa matriz y ya la tenía marcadita por si acaso. Le dije, miren ustedes lo que dice el documento de su casa matriz, ¿por qué usted como filial no puede hacer lo mismo? ¿Por qué en Europa hay un discurso y aquí otro? El mundo es uno solo, nosotros también queremos ese dominio de sostenibilidad, no solo queremos crecer. El Perú ha crecido 18 o 20 años como hace muchos años no lo hacía. El sustento de ese crecimiento son 2 sectores, minería y energía. Pero la tarea hoy es que, como Noruega, aproveche esos excedentes y esa renta en lo más importante que tiene un país, que es su gente. Generar oportunidades y educación. Más importante que tiene un país, que allí tenemos que enseñar el valor de la sostenibilidad. Y acá viene un tema que también hablábamos, importante que tiene alemana. Tenemos que enseñar los consumidores japoneses o los consumidores franceses nos piden el certificado de inocuidad en una alcachofa venida de nuestra tierra, y nosotros no nos aseguramos que nuestros alimentos tengan esa calidad sanitaria. Es decir, ¿por qué en Estados Unidos ya se ha reducido el cáncer al estomacal y en América Latina está creciendo? Por problemas de calidad de agua, por problemas de abuso de agroquímicos en los alimentos. Entonces, también pasa por una reforma transversal de infraestructura y la calidad, o lo que es peor, un pequeño pueblito aislado al que se le instala un panel solar que no necesariamente es el mejor, o no se le enseña la operación y mantenimiento. Y un tema que ha estado ausente en el Interclima, por lo menos yo no lo he visto, el tema de género. La mujer es el centro de la reforma de esta revolución industrial ambiental, que es el régimen de cambio climático. Está demostrado que si capacitamos a jóvenes, yo he vivido la experiencia en las instituciones, acá hay varios compañeros de trabajo, empoderamos a las mujeres, a las mamachas, como se dice, y ellas van a hacer la transformación, porque ellas no van a ser como el muchacho que ahí donde recibe su cartón, fugó, migra, le atraen las luces de la gran ciudad. La señora, la jefa de familia, es el centro
del sostén de esa familia y no se va a ir. Y por eso saludo mucho esa universidad de mujeres que se ha formado en la India y que junta a colombianas con nigerianas y les enseñan en meses una carrera técnica y van a transformar sus sociedades. Y la educación y el dominio tecnológico van a vencer la discriminación, la violencia y todos esos síntomas que no son muy motivo de orgullo en nuestra región. Entonces, yo creo que el reto es enorme, pero todos tenemos que sumar lo que podamos y lo mejor de nosotros. Nosotros sacamos una norma de participación ciudadana, la primera en el sector energía. 2 normas, la de participación ciudadana, luego ya ha venido la discusión de otras normas más, digamos, más complejas, como es el tema del convenio 169, pero la norma de participación ciudadana obliga en 2 cosas, obliga a publicar, a prepublicar cualquier norma que se quiera dictar y en segundo lugar a desarrollar un mecanismo en cualquier proyecto que implique en el estudio de impacto ambiental la toma de dicho de lo que la población siente y cómo aprecia un proyecto. Lo que falta mejorar es la retroalimentación, cómo contestas a las observaciones y cómo sigues un procedimiento que haga que cualquier decisión de inversión, la población sienta la diferencia entre tener esa infraestructura y no tenerla. Y eso evidentemente es un proceso que en sociedades donde hay una brecha tan grande nos toma un gran esfuerzo, pero la sociedad civil tiene la llave para lograr que los gobiernos ganen más legitimidad en el ejercicio de su función pública. Y yo creo que ese es un privilegio que tiene la sociedad civil que debemos acrecentar. Y va a ser un motivo de orgullo que la plataforma, con todos los actores aquí presentes, porque aquí no hay que aplicar ninguna barrera, es totalmente abierta la plataforma. La idea es generar espacios de diálogo para formular documentos que sean monitoreados y seguidos, y desde México, donde falta una reforma en tema de renovables, porque se ha trabajado mucho en eficiencia energética, hasta nuestra querida Argentina, que la sentimos hoy en un reto enorme, porque vemos que necesita sacar adelante un código que tenga que ver con transparencia y con energía limpia, pero también Brasil. ¿Quién no se va a sentir bien en un parque de 650 megavatios en el Brasil? Pero también sabemos que una cosa es el estado de Sao Paulo y otra cosa es Itamaraty. Por eso nosotros con los alemanes hemos dicho, nosotros podemos hablar con los brasileños del manejo de la Amazonía, porque a nosotros no nos pueden decir que la Amazonía es un tema de soberanía de Brasil, porque nosotros también somos amazónicos. Y eso es un tema que tenemos claro con los hermanos de Colombia o los hermanos de Ecuador. Entonces, la mejor forma de trabajar una estrategia sostenible en la región es articular estos espacios. Hoy tenemos la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú y Chile. ¿Por qué no trabajar una política de energías renovables, de desarrollo sostenible y una estrategia regional frente al cambio climático en esos escenarios? ¿Qué es más importante? ¿Intercambiar productos o trabajar la sostenibilidad del crecimiento? Y hacernos fuertes, porque todos los datos y todos los modelamientos nos dicen, claro, todo está condicionado al incremento de la temperatura mundial. Pero si estamos en el marco de los 2 grados, nos damos cuenta que podemos hacer un manejo eficiente de nuestros recursos y evitar una pérdida seria de calidad de vida y un deterioro de lo logrado hasta el día de hoy. Y eso tiene que ver con prevención. Pero si nos demoramos, las corridas muestran que el presupuesto de salud y educación serían comprometidos si no hacemos nada, por ejemplo en la región andina. Colombia, que es el país que tiene la mayor infraestructura de agua, tiene un superávit. ¿Qué pasa si se repite el estrés hídrico atípico que ya tuvo en el pasado? La solución es la integración energética, una línea de transmisión de 500 kV que nos una, le va a dar energía competitiva y sostenible a 3 países. Y es increíble, cuando no llueve en Colombia, llueve en el Perú. Pero también está demostrado que la energía del agua tiene que ir de la mano con la energía del viento. ¿Por qué? Porque cuando baja el factor de planta de una central hidroeléctrica es donde hay más vientos. Entonces la energía intermitente neutraliza el impacto del cambio climático en centrales hidroeléctricas. Y ya hemos avanzado en algunos estudios que muestran que se golpea en 20%
el rendimiento de un proyecto eléctrico. Ahora, en Centroamérica me ha sorprendido lo que hoy día he constatado, que en algunas cuencas el impacto puede ser mucho mayor, y eso es cierto, depende de los escenarios que se trabajen, pero ese es el tema que debe unirnos, ¿no? Gracias. Tenemos una discusión luego sobre el grupo de energía, pero sí quisiera pedirle a Jerry que nos comente, porque hemos estado hablando aquí de la capacidad de discusión, y entonces me llamó la atención, bueno, hay muchas similitudes entre la situación energética de Jamaica y de algunos países centroamericanos en realidad. Y una cosa que ha pasado en Centroamérica es que se ha creado, y también decía Jerry que en este momento la discusión es como más de desesperación que de ver qué hacer. Pero en Centroamérica, bueno, hemos estado en algún momento así hace unos años y se ha ido creando una capacidad, digamos, técnica, pero también de discusión en universidades, en ONGs, que ha llevado, digamos, o que ha favorecido precisamente esa conciencia sobre no solo que hay que hacer algo, pero qué es lo que hay que hacer. ¿Cómo está en Jamaica? Porque ya nos comentó sobre cómo está el gobierno, cómo está en Jamaica el desarrollo, digamos, del conocimiento sobre energías renovables, eficiencia energética, en otros sectores, en las universidades, en esos sectores que pueden ser los agentes de cambio y que le van a poner esa presión que tú decías de martillo, ¿de qué? De palo al gobierno. There are a couple ways to answer that question. The development of knowledge, I think, is very strong. You spoke of universities, and there have been a number of university programs that have developed, I'd say, in the last 10 years or so, that have really elevated the level of technical knowledge on renewable energy solutions. So we have a lot of, I think, engineers running around knowing the kind of things that need to be done. But I think it goes beyond just raising the level of civil society's knowledge, but also making sure that they remain included in all conversations. I think we've done very, very well there, and I think this kind of gets towards the issue of, is there a holy grail? I mean, because in the process of developing the Vision 2030 plan, for example, there was a very, very, very... Trabajando juntos podemos acelerar que estas distancias nos permitan obtener la tecnología más avanzada y no hacer lo que Europa hizo hace 40 años, ni tener esos problemas de infraestructura y la calidad. Pero ese dominio tecnológico tiene que partir de un trabajo coordinado entre la academia, el gobierno, la empresa privada y la sociedad civil, que hoy en muchos lugares están marcadamente distanciados, ¿no? De vista, perspectivas, necesidades. Edward, has venido de África, sí, y muchas veces esto ayuda a que si uno retrocede para ver todo, para ver toda la figura, y si tenemos la oportunidad, no hemos tenido la oportunidad de escucharte, tú eres un experto en energía, ¿qué cosas sacas de todo esto? ¿Qué cosas te llevas? Ok, gracias por la oportunidad. Estar aquí para la sociedad climática. Hemos tenido estas discusiones, las he escuchado todas y no estoy sorprendido, pero en realidad eso es muy interesante el ver cómo es que todos se han comunicado. Yo creo que es muy diferente, no hay al final tantas diferencias. Hablar sobre esto, si veo en términos de África, mientras que nosotros estábamos en la búsqueda de ver algún tipo de energía sostenible, o de cambiar de tipo de energía, yo creo que la energía sostenible es lo mejor, por supuesto. Yo creo que a ese nivel si ustedes, por ejemplo, se llevan la región sudafricana, que es donde yo vengo, de Ghana, el crecimiento de África del Oeste, el ministerio creó un call center para la eficiencia de energía renovable.
Entonces, esto se han visto nuevas políticas sobre la eficiencia energética, sobre la energía renovable, y yo creo que es una buena manera de hablar. Si uno toma el caso de Ghana, por ejemplo, simplemente políticas sencillas y buenas políticas, simplemente el cambiar de focos normales a focos ahorradores es algo tan importante. El costo adicional de la energía. Hemos estado importando focos ahorradores a nuestro país. El gobierno estaba imponiendo tarifas más altas a aquellos que estaban utilizando focos normales. Entonces ahora uno no tiene nada más que hacer sino utilizar los focos ahorradores. Lo mismo con algunas cosas tan sencillas como la compra de nuevos electrodomésticos. Por ejemplo, los refrigeradores de segunda mano. Ya no se pueden utilizar estas cosas así nomás, porque hay políticas para ahorrar energía. Se están promoviendo los programas de ahorro de energía. Yo creo que hay diferentes cosas que son interesantes como grupo regional, porque este momento los diferentes ministerios pudieron diseñar programas sobre eficiencia, ahorro de energía eficiente, energías renovables. La discusión ha empezado, las actividades específicas han empezado, por supuesto. Vamos a tener un evento similar a este en febrero, y tenemos el conocimiento, tenemos la identificación de todas esas actividades, de todo lo que realmente necesitamos y lo que estamos persiguiendo. ¿Qué cosa es lo que necesitamos? Necesidades de capacidad, cuáles son nuestras necesidades. Eso es lo que tenemos que identificar en este evento, porque pedir una capacitación específica o un tipo de soporte específico en este momento, entonces yo creo que esas son cosas con las que hemos estado trabajando. Una vez que nosotros sepamos realmente qué cosas es lo que necesitamos, vamos a poder tener pedidos mucho más específicos como grupo. Gracias. Yo creo que es muy interesante con el uso de la data y las políticas y los goles que se están implementando ahora de manera nacional en África Oriental. Es exactamente un paso más allá del Caribe, ¿cierto? Donde ustedes han tenido esas iniciativas, ahora están tratando de salir con esta implementación. Bueno, le voy a pasar a Ana María a ti el micrófono porque no quiero tener yo la última palabra. Media hora, pero creo que este ha sido una discusión muy valiosa, con personas que aportan de diferentes puntos de vista. Y bueno, yo también soy parte del grupo de energía del lado de América Latina y el Caribe, y sí quisiéramos que los socios de América Latina y el Caribe utilicen los servicios que ofrece el grupo, ¿verdad? Entonces, a veces uno desconfía cuando dicen algo gratis, pero en realidad sí es un servicio muy importante que está proporcionando la plataforma. Ese servicio de asesoría que puede ser el puente o que puede cubrir una necesidad inmediata mientras se dan los procesos de apoyo más largos, que toman más largo tiempo, por ejemplo, de cooperación internacional, etcétera. Entonces, sí es algo que a quienes están aquí, incluso en los procesos de ustedes, está a las órdenes en El Salvador y todo, de los socios de la plataforma, ¿verdad? Y esperamos entonces que sean de utilidad y que sean utilizados bastante. Así que quisiera agradecer a Ramón, a Jerry, a Pedro que tuvo que salir, a todos los panelistas de la mesa anterior, porque la verdad es que ha sido, creo, una discusión muy productiva y esperamos que haya servido también para iniciar, aquí por lo menos ya conversamos un par de cosas, para iniciar colaboraciones que hasta ahora no habíamos identificado. Así que muchas gracias, buenas noches, y quienes están quienes están como parte de Let's Slack, quisiera recordarles que hay una cena esta noche y que a las 8 van a pasar a recogerlos del hotel, como ayer.
Gracias.